Zamora ahora se enfrenta a 3 opositores por lo que sucedió en el rancho Izaguirre en Jalisco. El tema es que hasta ahorita, según lo que se ha dicho, y eso no quiere decir que más adelante no pueda surgir información, pero la información que hay en este momento es que no hay indicios de que haya sido un centro de exterminio, como se ha querido incluso equiparar a los hornos de Hitler. Yo veía varios reportes que decían no hemos visto ni siquiera estos hornos de los que se hablaba. Sí hay restos humanos que fueron encontrados en ese rancho y eso también hay que decirlo de manera muy puntual para que no se piense que se está tratando de esconder información. El hecho de que se haya permitido el acceso a medios de comunicación, a familias de desaparecidos, creo que eso también habla de la transparencia que se está buscando en este caso de demostrar que no se va a ocultar. O sea, esa visita no aportó nada más que polémica y pelea entre los colectivos. Pero es inédita, nunca se había dado. O sea, es que, perdónenme, yo no me voy con esa finta de que los grandes cárteles operan así sin que nadie se dé cuenta. Eso es, de hecho, dentro del reporte que da la Fiscalía General de la República cuando recibe, o más bien antes de iniciar ya las diligencias de manera institucional, en el informe que presenta para decirnos o informarnos a todos cuál es el estatus del asunto en el momento que llega la Fiscalía y comenzar ahí la responsabilidad de la misma, dice que hay una cadena evidente de responsabilidad que inicia con el Ministerio Público, que imaginemos las atrocidades que se cometieron en la carpeta de investigación. Que inicia con el Ministerio Público y donde termina. Exacto, también en el fiscal supervisor y en las autoridades, pero tienes que comenzar con el presidente, perdón. ¿Desde abajo? Sí, el Ministerio Público. Ahora regresas y completamos tu idea. De esto que está sucediendo con los colectivos, con el gobierno federal, estatal, municipal, en el rancho Izaguirre. No puede ser el Ministerio Público el responsable. Solo. Lo que incluso la línea de investigación que ya más o menos anunció el fiscal es que van a analizar al Ministerio Público, al fiscal, al Ministerio Público que integró la carpeta de investigación, al fiscal supervisor y a las autoridades de mando. Así fueron, en 3 niveles lo estableció el fiscal general, llegando hasta donde se tenga que llegar en la responsabilidad. Ahora, hay que mencionar que también había unas órdenes de aprehensión que no se habían ejecutado contra 2 policías de Tala, que además habían sido acusados por la víctima, incluyendo, eran 3, pero el jefe de policía de Tala ya estaba detenido. Entonces, ya autoridades hay detenidas, pero también quedó abierta la pregunta de por qué el Ministerio Público, que integró la carpeta de investigación, no entrevistó incluso al presidente municipal y al secretario también general del municipio. Yo no sé si tengamos en mente que Jalisco, durante varios años, tuvo un municipio que no tuvo autoridades porque el crimen no lo permitió. Esta realidad está en todo el país. En Michoacán es sabido que muchas alcaldías están amenazadas por el crimen. Lo mismo en Tierra Caliente, pero en Puebla también. Entonces, tenemos que resolver esto entre todos. Y ahí Morena se niega a resolverlo entre todos. Ahora, yo quisiera dar respuesta a lo que preguntaba. ¿Por qué la Guardia Nacional? Bueno, hay que mencionar que la Guardia Nacional acudió en ese momento al rancho, cuando se presenta este reporte, por una denuncia que hubo a través del C5. Y acude como policía preventiva. Cuando se sujetan, cuando se detienen a las 10 personas, se le entregan al Ministerio Público por los delitos que en ese momento eran locales, eran del fuero común. Israel, así es. ¿Cómo va a ser del fuero común? Arma exclusiva de las dice aquí literal, déjame leer. Resguardaron un centro de adiestramiento donde se encontraban 2 personas privadas de su libertad y detuvo a 10 presuntos plagiarios. Esto es la Guardia Nacional, septiembre. Y eso lo reconoce el propio informe de la Fiscalía que presentó la semana pasada el fiscal, que dice que van a investigar quién no dio la intervención, porque la Fiscalía General no tenía conocimiento de esos 2 delitos. Entonces la Guardia Nacional también puede ser que se tenga que investigar. El problema es que tuvo la omisión de informar a la Fiscalía General de la República. Eso se tiene que investigar. Haya sido quien se haya dedicó a perseguir a su familia, no a procurar justicia. El fiscal Gertz tiene una agenda personalísima de justicia. Dime un solo caso emblemático del fiscal Gertz que te dé la confianza. Por eso no hizo nada en Teotitlán. Todas las detenciones que han habido, perdóname, pero el caso esencial es que la Fiscalía General fue omisa. Adelante, Israel. Yo quisiera nada más comentar. En los casos que fue el Estado, fue el Estado. Las desapariciones forzadas son cuando las desapariciones las hace el Estado, principalmente por motivos políticos. O con aquiescencia. Ahora, si aquí hubo responsabilidad, pues se tiene que investigar. Claro. Y si hubo intervención de autoridades, incluso no solo del Poder Ejecutivo, puede ser que también haya habido jueces que facilitaron. ¿Por qué hoy la Secretaría de Seguridad captura agentes y hace unos meses la Secretaría de Seguridad no capturaba a nadie? Hoy la Secretaría de Seguridad dice, aquí están los laboratorios del fentanilo. Y hace unos meses la Secretaría de Seguridad decía que no había. No, a ver... los números son evidentes. Se dejó de combatir un cambio de estrategia evidente en ese sexenio. Y está bien. Es que mira, lo que yo quisiera dejar claro es, nadie está en contra del gobierno. Bueno, de la si queremos presidenta. Que le vaya bien para que baje la violencia. No. Yo me niego a que se tomen el gobierno de la presidenta como una agresión. No lo es. O sea, se quiere colaborar con los testimonios, con los colectivos, con las imágenes y con ella. Porque ella no tiene nada que ver en este tema, me parece a mí. ¿No? Sí, pero lo que sucede, Susana, es que muchos quieren culpar
al gobierno del presidente Andrés Manuel como el responsable. Cuando sí, está comentando en estos argumentos, nada más yo decía un dato. Yo sé Ajá. que no se ha reconocido la disminución por algunos en la oposición, incluso Rubén aquí nos ha dado datos que él Demuéstrame considera lo que ha no. reducido. Las cifras que nosotros en las que nosotros nos basamos son de las fiscalías. Pero, a ver, yo quisiera preguntarles de la de Jalisco. yo quisiera preguntarles, a ver, si no confían en esos datos, que son los oficiales de las fiscalías, inclusive de Coahuila y de otros estados, Durango, y de aquellos que son Pero ¿sabes gobernados que el por de la la Fiscalía de oposición. Jalisco son diferentes? Ahora, Los sí, números de también. desaparecidos. A ver, yo lo que voy es, se acaba de A ver, anunciar. déjanos hablar, hijo. No, pues es que te instalas. Ahora se vino con todo. No, Venga. es que te instalas. Dale, y concluye. que esas cifras son las oficiales. ¿Cuál otra fuente consideras tú, Rubén, Te que lo pueden contesto. ser Nada más déjame hablar. en la que nos Nada podemos más basar déjame todos? hablar. O sea, si es que ¿Por estás qué en el ataque, señor déjame. Harfuch eliminó la columna de fuentes Es abiertas? que le haces preguntas, luego te tiene que Sí, contestar. sí, pero ¿por qué? No le ayudes. No. ¿Por qué eliminó? Dice Federico Doring, lo digo y lo sostengo. Están tapándose unos a otros, MC y Morena. Es que entémoslo Me todo, voy a hombre, tomar sin mis 2 pleitos. minutos de las dos Sí, intervenciones hombre, que me tocan. tú hablas, Bueno, Tonalita. mira, tú hablas apenas hasta que te llamanos. cansas. para el gobierno de México es prioridad la atención a las víctimas directas e indirectas de desapariciones. Eso ya lo dijo la presidenta. Bueno, pero eso fue el sexenio y pasado. yo creo que Este, haciendo un el año punto y pasado. aparte muy grande, Azucena, o sea, haciendo un punto y aparte la atención con todas las estrategias que ya dijo la presidenta, que son varias, el decreto que ya se firmó para fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda, las reformas a la Ley General de Población y a la Ley General de Desapariciones. Además de eso, además de estas acciones que son las importantes, hacemos un punto y aparte, y sí se tiene que hablar también de, ahorita decía, de la manera mezquina, retomando la palabra que utilizó Emilio, en que la oposición explota el dolor legítimo de las víctimas. Eso sí es cierto. ¿Por qué? ¿Pero por qué? O sea, reclamar Porque ahora resulta que es lucrar. 20 Pero si ustedes son los millones, maestros permíteme, del lucrar yo te eso, dejé hablar, carnal. Emilio, yo te 20 dejé hablar. millones de 20 millones de pesos metidos en redes sociales para fomentar un hashtag. ¿Quién fue? Pues se va a investigar. millones Se va a de investigar. es que esa es ¿Quién la le mete? falsedad. ¿Tú crees que un Afirma mexicano, sin demostrar. crees que un mexicano cualquiera No, le va a no, meter pero 20 digo, millones de carnal, pesos a una pero campaña ¿quién para fue? eso? Bueno, primero, Sí, gracias. ahora, ¿Por qué eso 20 millones? tenemos que hacer. ¿Quién lo pagó? Se va a ¿Dónde está? presentar. ¿Por qué afirman Se si ni siquiera se pueden va a demostrar? presentar. Entonces, cuando Ahora, lo tengan, lo que dicen. nosotros decimos es, ¿por qué entonces hay una hipocresía en el gobierno de Calderón? Y a eso voy. Otra vez. Hoy justo se cumplen 14 años, Azucena, de un acuerdo que se llamó Acuerdo para la cobertura informática de la violencia, en donde ¿Informativa de algunos Peña? medios de comunicación, no con Calderón, ¿era con Peña, no? incluso ¿O con Calderón? con Ay, no sé. Genaro García Luna, en donde dijeron, pues no vamos a hacer apología del delito. Esos mismos que firmaron ese acuerdo, hoy están en la oposición y son partidos que ahora salen esos mismos a hacer quiénes? apología Mira, del delito. Entonces estamos, ¿Pero qué es lo que apología nosotros... del delito en Mira, este Israel, caso? Sí, dejen de y estar nadie- con cuentitas de vidrio y A asuman ver, la responsabilidad y que se tienen está por ser asumiendo, gobierno. Emilio. Decir que se está trabajando, Azucena. De verdad que hay una prioridad para la atención de las víctimas, que eso es lo principal. Lo demás para nosotros es secundario, pero sí se tiene que denunciar también el hecho que se está haciendo político, que también se tiene que decir de dónde viene, quién lo está financiando. Pero lo primordial es la atención a las víctimas. Pero ¿será cierto? Porque pues ahí sale un señor. No, diciendo- Que tengan elementos antes de declarar. O sea, es inaudito que el gobierno Oye, dice declararon cosas a Mario así de sin Constanzo mostrar, Bot, sin afirmar como- de dónde vienen los 20 millones. Por Se está ejemplo, haciendo la investigación. pues sí, Se va a entonces ¿para qué presentar los declaran datos esta semana. irresponsablemente si no tienen Esperen pruebas? la información esta semana. Sí sabes No, que son no, unos cínicos. gracias, Son Emilio. cínicos. Gracias, Gracias, Azucena, Rubén, gracias, gracias, bonita Emilio. semana a todos. Sí, aquí son unos hipócritas, todos los tres, Azucena y los otros dos, porque agarraron al famoso Lastra, ¿no? El sábado. Ahí de entrada tendrían que haber, pues no felicitado si quieres, porque estaban haciendo su trabajo, ¿no? Los de seguridad, Harfuch, pero es una detención importantísima porque se le está ligando directamente a lo del Rancho Izaguirre. Era un reclutador. Él va a ofrecer muchísima información vital para resolver ese caso. ¿Cuál era su modo de operar? Ahora, por otra parte, no reconocieron eso. Ahora, mi miedo es que un juez libere al Lastra, al famoso Lastra. No lo dicen en los medios de comunicación corporativos como ese, que deberían de decir, ¿sabes qué? Por más que, como dice Azucena, queremos ayudar al gobierno, que le vaya bien, ¿por qué no condenan cuando el Poder Judicial libera a un delincuente y después sigue haciendo daño a la sociedad? ¿Por qué no dan esa editorial que te estoy diciendo? Sí atraparon al Lastra, a un reclutador del Jalisco Nueva Generación, pero recemos para que no lo suelte un juez, porque de nada sirve todas las labores de inteligencia que se hicieron. No dicen nada de eso. Tampoco mencionan a Hans Salazar o a muchachos muy bien informados, Manuel Pedrero, ¿no? Que denunció, yo no lo sabía, por eso las benditas redes sociales, lo que dice Manuel Pedrero. Yo denuncio que la Fiscalía de Jalisco, lo dijo en la mañanera, dejó entrar primero a Latinos y a Televisa. ¿Dónde estaban en esa mesa condenando eso? No lo condenaron. ¿Qué no hay que condenar todo? ¿Por qué nada más elegimos la información que nos conviene? Por eso yo digo,
yo no soy hipócrita y yo digo, yo apoyo a la 4T. Entonces, a mí esperan que yo critique a la Morena, yo no voy a criticar a la 4T. Pero ellos, esos medios de comunicación que se hacen los buena ondita, los neutrales, no lo son. Por eso yo no le creo a Azucena cuando dice que ella no es personal contra Claudia, quiere que le vaya bien. No, si tú quisieras que le fuera bien al gobierno, si tú quisieras que no fuera personal contra Claudia, invitarías a más personajes de la 4T. No es posible que Luis Alcalde tiene que hacer un podcast, un programa, se llama La Moreniza, porque nadie le da entrevistas. Se la pasa nada más entrevistando a Alito Moreno y al otro el otro Jorge Romero. Pero ni a Maínez ni a Luis Alcalde los pelan, no los entrevistan. Entonces, eso no es ayudar al gobierno. Eso nada más poner en los micrófonos que se ven en todo, hasta Argentina se ve ese canal. Le estás poniendo los micrófonos solamente a la oposición, cuando antes no lo hacían. Entonces son unos hipócritas, ese Emilio también. A la oposición no le daban la voz como se la dan ahorita, de una manera que tiene mucha más resonancia. Dime qué opinas tú. Hasta luego.